y las resistencias son iguales. Entonces las corrientes son iguales. La segunda sería entonces verdadero. Aquí está. Verdadero. Tercero, verdadero porque todos reciben 1,5 voltios. Cuarto, falso porque contradice a lo anterior. ¿Ves? Ya está. Cuando están en paralelo, todos tienen el mismo voltaje e igual al de la fuente que les da. Por eso que el cuarto es falso y por eso que el tercero es verdadero. Bien, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Duda, inquietud, pregunta? Ya, ninguno, seguimos entonces. Se conecta en serie una resistencia de 10 ohmios y un motor a una diferencia potencial de 120 voltios. La corriente que atraviesa el conjunto es 2 amperes. ¿Qué potencia consume el motor? De los datos, o sea, con esos datos, yo construyo la solución, ¿de acuerdo? Realizo la solución. Entonces, armo el sistema, todo lo que haga falta. Y acá colocaré solución. De los datos, construimos una resistencia, ¿vale? 10 ohmios, y se conecta en serie con un motor. Es el motor. Y ese sistema recibe un voltaje de 120 volts. ¿Cuánto recibe? Un voltaje de 120 volts. Entonces, dice que la corriente que pasa por este sistema es 2 amperes. Esta corriente que viene por acá. Ahora, nunca lo olvides, cuando están en serie, la corriente es la misma. Cuando están en serie, la corriente es la misma, no cambia. Si por acá viene 2 amperes, por aquí sale 2 amperes. Entonces, la pregunta es, ¿qué potencia consume el motor? Bueno, yo te enseñé hace un momento la fórmula de la potencia, ¿no? Era I cuadrado por la resistencia. Era I cuadrado por la resistencia. Por ejemplo, si me pidieran qué potencia consume esta resistencia, sería I cuadrado, 2 al cuadrado por 10, 40 watts. Pero me piden en la resistencia. Y el problema no me ha dado la resistencia del motor. O sea, el problema no me ha dicho cuánto vale la resistencia del motor. O sea, eléctricamente, este motor se comporta como una resistencia. Entonces voy a colocar aquí, al costadito, ¿no? R de resistencia. ¿Estamos? Ahí colocaré R de resistencia del motor. Aquí colocaré R de resistencia del motor. Entonces, estos están en serie y voy a aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que el voltaje total es igual a la intensidad por la resistencia equivalente. ¿Cuál es el voltaje total? 120. ¿Cuál es la intensidad? 2 amperes. ¿Cuál es la intensidad? 2 amperes. Estamos. ¿Y cuál es la resistencia equivalente de dos resistencias en serie? ¿Cuál es la resistencia equivalente de dos resistencias en serie? La suma. Entonces voy a sumar 10, la resistencia R, más R del motor. Y aquí se formó una ecuación bien sencilla.
2 divide a 120 me da 60, 10 pasa a dividir, y la resistencia del motor será 50 ohm. Finalmente, uso la fórmula de la potencia. Potencia P es igual a intensidad al cuadrado, resistencia. ¿Cuál será entonces la potencia del motor? Corriente en el motor, 2 al cuadrado. Resistencia del motor, 50. ¿Cuánto sale? 200 watts. Esa sería la respuesta. ¿Se entiende la idea? ¿Se entendió la solución? Esa sería la respectiva respuesta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Seguimos por aquí. Ya, seguimos. Si hubiese alguna duda, alguna consulta, no se queden callados. Dice acá, un motor eléctrico de corriente directa tiene una resistencia en sus devanados de 10 ohms y funciona con 120 volts de voltaje en línea. Si durante su funcionamiento alcanza su total rapidez con una carga normal que produce una fuerza contraelectromotriz de 100 voltios, en estas condiciones determine la corriente eléctrica que pasa por la armadura del dispositivo eléctrico. Bien, se parece al problema anterior. Sí, claro, claro que se parece al problema anterior. Mira, veamos. Aquí colocamos solución. Un motor eléctrico, se conecta, dice, tiene una resistencia en sus devanados de 10 ohmios. O sea, ese motor eléctrico y funciona con 120 voltios de voltaje en línea. O sea, este motor en realidad tiene características inductivas y otras cosas más. O sea, tiene una resistencia interna. Entonces, el sistema motor y resistencia interna funciona como el problema anterior, así es. O sea, funciona así. Esta resistencia interna, ¿cuánto vale? 10. Yo viendo que ya vienen los turrones y luego los panetones. Entonces, dice que esto recibe 120 voltios. Pero el motor, por su parte inductiva, consume 100 voltios. No sé cómo llamar. Entonces, aquí por simple aritmética, si el voltaje total es 120 voltios, 120 voltios, ¿eh? Y el motor está consumiendo 100 voltios, ¿cuánto le queda a la resistencia? ¿Por qué? ¿Cuánto le queda a la resistencia? No puede aprender por su cuenta. Y saben. Si el total que recibe el sistema es 120, ¿cuánto le queda a la resistencia? 120 menos lo que consume el motor, ¿cuánto sería? 20 voltios. Entonces, en esa resistencia vamos a aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente que nos pide. Esto sería 20, esto es la intensidad y esto es 10. ¿Cuánto sería esa intensidad? 2 amperes. Esa sería la respuesta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. O sea, en esos problemas de electricidad es solo aplicar la ley de Ohm, aplicar serie paralelo y las fórmulas de potencia, energía y todas esas cosas. Bien, seguimos. Acá. Un solenoide anular tiene una circunferencia media de 250 milímetros de diámetro y consta de 800 espiras. Se pide determinar la intensidad de la corriente
necesaria para tener un campo magnético de 1,2 por 10 a la menos 3 teslas. Bueno, ese es un problema ya de electromagnetismo, ¿no? En donde tú tienes que usar algunas fórmulas, ¿no? Del tema. Entonces, existen lo que son bobinas, existen los que son toroides, ¿no? Por ejemplo, vamos a recordar, ¿ya? Solución. Si hubiera sido el problema una bobina tiene un núcleo y el conductor se enrolla a través del núcleo y se somete a un voltaje, y ese voltaje produce que por aquí venga la corriente. ¿Ve? Y esto produce un campo magnético, cuya inducción es mu sub 0 por número de espiras por intensidad de la corriente sobre la longitud. Pero esta es una bobina que tenga longitud. Así es. Esta es una bobina que tenga una respectiva longitud. Cuando a ti te dicen un solenoide, entonces se refieren a una bobina que la han colocado como si fuera una llanta. Así es, ¿no? A eso se llama toroide. También se le conoce con el nombre de toroide. Entonces, la bobina se ha cerrado en una circunferencia. Entonces, el conductor viene y comienza a enrollarse por acá. Entonces, colocas acá positivo, negativo, por acá entra la corriente y por aquí sale la corriente. Entonces, el campo magnético se produce en el interior. En el interior se produce un campo magnético, el cual tiene esta fórmula. Mu sub 0, número de espiras, intensidad de la corriente, y se saca la longitud de esta circunferencia. Esa circunferencia es 2pi veces el radio. Radio medio se le dice. Esa es la fórmula para ese problema. Entonces, la constante mu sub 0 siempre vale 4pi por 10 a la menos 7. Amperes metros Tesla. El número de vueltas, acá lo encontramos en la segunda línea, 800 vueltas o espiras. La intensidad de la corriente es la incógnita y el dato que se da es el campo magnético, el cual vale 1,2 por 10 a la menos 3 teslas. ¿Ves? Entonces, esta es la formulita y estos de acá son los datos. ¿Cuál es la incógnita? La intensidad de la corriente. Ahora, pero aparte acá hay otro dato que dice, tiene una circunferencia media de 250 milímetros de diámetro. O sea, ¿qué es lo que nos están indicando? Esto lo copié solo como referencia, lo voy a borrar, no lo estamos usando. Es una bobina o solenoide, que es lo que más viene. A veces viene una bobina, un solenoide anular, conocido con el nombre de toroide. Además de esto, nos están dando otro dato. Nos dicen que el diámetro es 250 milímetros. Pero usted tiene que recordar que el diámetro es 2 veces el radio. Entonces acá ya tú vas a trabajar, mira. Te dan mu sub 0, te dan n, te piden i, te dan 2 veces el radio medio. ¿Ves? Entonces es cuestión simplemente de reemplazar y simplificar.
reemplazando. ¿Cuánto vale la inducción magnética? 1,2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto vale mu sub 0? 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cuánto vale n? 800. ¿Cuánto vale i? Es la incógnita. Acá es pi por 2 veces el radio medio. Ya tengo 2 veces el radio medio, pero como está en milímetros, hay que multiplicar por el factor 10 a la menos 3 para llevarlo a metros. ¿Por qué? Porque un metro tiene 1000 milímetros. Y un milímetro es la milésima parte de un metro. Te ayudo a simplificar. Pi con pi se va. Y ahora sí, sé tú tan amable de multiplicar con tu calculadora 250 por 1,2 y lo divides entre 800. ¿De acuerdo? Y de ahí sacas el valor de la intensidad en amperes. ¿Lo puedes hacer? Ya, ¿cuánto saldría? Me traigo así para que tú lo simplifiques. 1,2 por 10 a la menos 3 por 250 por 10 a la menos 3 sobre 4 por 10 a la menos 7 por 800. Todo eso sale. Tú con calculadora lo simplificas y ahí tú mismo eres. A ver, un valiente, una valiente que lo simplifique. Sale la B. ¿Lo pueden verificar, por favor? Muy bien. Gracias, Gerson. Muy bien. Bueno, acá en realidad esta es una pregunta más de conocimiento, ¿no? Porque si uno no sabe qué cosa es un solenoide anular o un toroide, así se le dice, entonces iba a ser complicado que resuelva el problema. Lo que más viene es la bobina o solenoide, que fue lo primero que expliqué. Bien, terminamos de copiar y pasamos al otro problema. Aquí es 9,375 por 10 a la menos 3. Ya está. Ya acá no hay nada de truquito, ¿no? Este es un problema netamente de conocimiento y operativo, inclusive. Vamos acá. Observa. Tenemos, esto se llama borne A, borne B y un grupo de resistencias. Cada resistencia vale 42 ohm. Hay la resistencia equivalente entre A y B. Entonces, ¿sabe qué? Esta conexión está hecha así media extraña, está media desordenada. Entonces tú tienes que aprender a ordenarlo. Hay alumnos que dicen, profesor, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Es como si un joven va a salir a la calle y su mamá lo ve, mijito, así no salgas, ponte bien el pantalón, ponte bien la camisa, lávate la cara, peínate, ya, eso es lo que voy a hacer. Esto está desordenado y lo voy a ordenar. Voy a poner un ejemplo para que tú entiendas. Supongamos que alguien me da a mí esta conexión así, observa. Entonces mira lo que yo hago. Ah, esto. Ya. Entonces coloco, lo alineo así. Lo alineo. Así. 1, 2, 3, 4. Ahí está. ¿Entendiste? Entonces acá se ve más decente. ¿Comprendiste? Acá me dan
desordenado y yo lo ordeno. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, yo lo he ordenado acá horizontalmente. También lo puedo ordenar verticalmente. Claro, ¿cómo lo ordenaría verticalmente? No hay problema. Pongo A arriba y B abajo. ¿Capta la idea? 1, 2, 3, 4. Y se ve más sencillo. ¿Capta la idea? Ya, así voy a ordenar esa figura que me han dado. ¿Ya? Me han dado así medio desordenado. No ayuda mucho. Entonces lo voy a ordenar. Ya sabes, sí. Ya, seguimos. Ya miren, ¿ah? Entonces, esto de acá está desordenado. ¿Me pueden responder por el WhatsApp, por el chat? Por el chat, ¿qué voy a hacer con esta conexión? Si es que me he entendido. Esto está vacío. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a ¿qué? Ordenar. ¿De acuerdo? Lo voy a ordenar. ¿Ya? Entonces, pongo solución y ordenamos. Pongo aquí solución y ordenamos. A ver. Gracias, Gerson. Así es, así es. Ujú. Vamos a ordenar esto. Entonces, ¿cómo se ordena? Bueno, lo voy a ordenar verticalmente. Observa. ¿Quién está arriba? B. ¿Quién está debajo? A. Entonces, así lo vamos a ordenar verticalmente. ¿Quién está arriba? B. Ahí está. ¿Quién está debajo? A. Entonces, aquí marco acá, aquí pongo B está arriba, A está abajo. Entonces, acá veo una resistencia que va desde A hacia B. Es una resistencia que se va desde A hacia B. O de arriba a abajo. Ahí está. ¿Qué resistencia es? R. Esta de acá. Pero luego acá veo dos que vienen en serie. Entonces lo pongo bonito. Lo hago así. ¿Profesor qué hizo? Es que no lo voy a dibujar encima de R. Pues tú no vas a hacer esto, ¿no? Tengo R y aquí tengo dos R, ¿no? Eso no se hace. Lo llevo, va desde B hacia, pero por otro lado. Ahí tú te das cuenta que están en paralelo. O sea, R y R, tú te das cuenta que R y R están en serie, pero esos dos que están en serie están en paralelo con R. Ahora veamos qué hacemos al otro lado. Ajá. Voy a marcar este punto como referencia, lo llamo C. C está al lado derecho de A. Aquí está C. Entonces, entre A y C tengo una resistencia. Ajá. Y luego, entre C y B, mira, mira acá, entre C y B, estoy marcando toda la resistencia que estoy colocando, ¿eh? No te vayas a marear. Estas dos ya las coloqué también. Esta ya la coloqué. Ahora, entre C y B hay otra resistencia. Lo pongo así bonito, ¿ya? Así. Así. Entre C y B, otra resistencia. Y luego, entre C y B hay dos resistencias más. Ahora sí. Ya está. Mira lo que salió. ¿Ves? Esto que veías aquí desordenado,
lo he ordenado. Esa técnica se llama el redibujar. O sea, ya estaba dibujado, acá estaba dibujado, y yo lo vuelvo a dibujar. Pero yo ahora esto lo entiendo mejor, claro, lo entiendo fácilmente, ¿no? Esta técnica se llama el redibujo, ¿de acuerdo? ¿Qué fue lo que hice? He redibujado. O sea, lo que me dan en el problema a propósito desordenado, yo lo he redibujado. Ahora sí, vamos a simplificar. Póngase usted atento, ¿eh? Mire. Estas dos de acá, al ojo nada más, estas dos están conectadas en serie. ¿Eh? ¿Cuánto sale su equivalente? 2, pues, la suma. Y estas dos, al ojo también, están conectadas en serie. ¿Cuánto es su equivalente? Al igual que el otro, 2 también. Entonces, esto era la primera parte. Ahora vamos simplificando y llegamos al final. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo primero que encontré. Esto es A. Ahora me voy a la parte B. Redibujo, ¿ya? Mira, tengo así. O sea, cada vez la conexión se hace más pequeña. Esa es la ventaja de ir reduciendo. Aquí tengo 2R. Aquí tengo R entre B y A. Aquí tengo un R entre A y C. Acá tengo un R y aquí me ha salido 2R. ¿Se cuenta? Entonces, ahora usted vea esta figurita y se va a dar cuenta cómo están conectados. Observe bien, ¿eh? Estos dos de aquí están conectados en paralelo. Sin lugar a dudas, ¿eh? No hay dudas aquí. ¿Y qué se hace cuando están en paralelo? A usted se le ha enseñado. Producto entre la suma. Así es. Entonces, si yo hago producto entre la suma, sería R por 2R entre 3R. Simplifico R, ¿qué me va a quedar? 2R tercios. Entonces, esto cada vez se va haciendo más pequeño. ¿Ya? Entonces, ahora acá me va a quedar 2R tercios. Pero recuerde lo que yo le enseñé temprano. Yo le enseñé temprano que si usted tiene resistencias así, eso también se puede dibujar así. Eso va a ocurrir acá. Vamos a la parte C. Cada vez esto se va haciendo más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vamos reduciendo el sistema, se hace más pequeño. Mire, mire lo que queda ahora. Cada vez es más pequeño. Acá tenemos 2R. Acá ya sabemos que viene R. Aquí tenemos R. Y aquí ha salido 2R tercios. Por favor, vea lo que está aquí, ¿ya? Ahí. Estos dos se pueden dibujar así. O sea, están en serie. ¿Ve? Estos dos de acá están en serie. Lo que ves así como una L, esos están en serie. Entonces lo indico por aquí. Estos dos están en serie. Tal vez no parece, pero así es. ¿Y qué están en serie? Suma, por favor. ¿Cuánto resultaría 2R tercios? ¿No? Porque era producto entre la suma más R. 2R tercios más R. ¿Cuánto sería? 2R tercios más R. Sería 5R
tercios. Y luego esto se sigue reduciendo y cada vez es más pequeño. Tan pequeño que al final se reduce a uno solo y ese es el equivalente. Mira, mira. Ahora estamos acá en la parte de... ¿Qué queda? Algo más pequeño. Esto es lo que ha quedado. Y ahí prácticamente ya tenemos el problema resuelto. Acá es 2R, aquí tenemos R entre B y A, y aquí me ha salido el equivalente 5R tercios. Muchachos, acá sin lugar a dudas, ese sistema está en paralelo. ¿Sí o no? Sin lugar a dudas, esta conexión está en paralelo. ¿Y qué se hace cuando están en paralelo? Temprano se le explicó. Inversas. Así es. Entonces, el inverso del equivalente será el inverso de 2R más el inverso de R más el inverso de 5R tercios. Y aquí ya pues le damos el mínimo común múltiplo, desarrollamos, simplificamos y vemos qué es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces repito nuevamente lo que hice para que tengas una idea, ¿no? Esto que estaba desordenado, habían 7 resistencias, los he ordenado. Acá viene R y al lado izquierdo 2R en paralelo. Acá tengo R entre A y C, R entre C y B, y aquí tengo 2R en serie. Entonces, simplifico acá, acá me sale 2R. 2R con R me sale en paralelo. Entonces sale producto entre la suma. Esto en serie con el de aquí. Entonces, todo esto simplificando sería 5R tercios. Y en este lado tengo 2R y aquí R. ¿Ya está? Y acá sumas estas inversas. ¿Alguno de ustedes puede sumar estas inversas y me dice cuánto sale? A ver, ¿qué fracción sale acá? Eso es aritmética, ¿no? Le das común denominador 10R. Abajo es 10R. Mira, ya no estoy haciendo física, estoy haciendo ya otro curso. Aritmética. Fracciones. Acá es 10R. Ya está. 10 entre 2, 5. Acá es 5. 10 entre 1, 10. Acá es 10, va 15. Y 10 entre 5, 2 por 3, 6. O sea, acá arriba sale 21. Invirtiendo, el R equivalente será 10R 21avos. Pero R, según dato, vale 42. Entonces la respuesta será, simplificando, 20 ohms. ¿Ya? ¿Entendido? Aquí alguien me había dado su respuesta amablemente. Muy bien, Gerson. Muy bien. Bien, Gerson, ¿eh? Excelente. Gracias, Eduardo. Gracias, Nicole. Muy bien. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Aprendan ese truquito de redibujar. Lo que está desordenado, lo ordenamos. Gracias, César. Muy bien. Gracias, Gerson. Seguimos entonces. Aquí. En el circuito mostrado, determine la intensidad de corriente eléctrica que pasa por la fuente de 30 voltios. ¿Dónde está la fuente de 30 voltios? Aquí. Esto se llama una malla eléctrica. Esta es otra malla eléctrica.